En la década de 1970, mientras la música disco comenzaba a retumbar en los clubes y el mundo se encendía con los primeros atisbos de liberación femenina, muchas mujeres veían sus aspiraciones chocando contra los muros invisibles de la tradición. En Estados Unidos, el ideal de ama de casa perfecta seguía siendo norma casi inquebrantable: marido proveedor, hijos obedientes y un hogar impoluto. Cualquier ambición distinta a esa se mantenía cuando mucho oculta, relegada a conversaciones de vecinas mientras colgaban la ropa en el tendedero. Era el tiempo en que un currículum con espacio en blanco bajo experiencia laboral no invitaba a contratar, sino a preguntar con lástima: ¿y no necesitas salir a trabajar? Sin embargo, a pesar de los prejuicios sociales y los recursos limitados, hubo miles de mujeres que comenzaron a agitar las aguas desde abajo, tejiendo sueños y proyectos en talleres clandestinos, en el cuarto de costura de casa o en pequeñas cooperativas vecinales. Sabían que aquel mundo que les ofrecían era demasiado estrecho para sus anhelos, demasiado rígido para sus manos inquietas. Surgieron pioneras que con agujas y dedales montaron modistillas en el sótano. Otras, con máquinas de escribir, crearon pequeñas agencias de traducción. Unas pocas, inspiradas por el floreciente movimiento de liberación, fundaron cooperativas agrícolas donde no solo cultivaban hortalizas, sino también su propia autonomía. Comparativa con la situación actual en España y Latinoamérica. Hoy, al otro lado del Atlántico, mujeres de Madrid, Ciudad de México o Buenos Aires viven una realidad distinta, aunque con ecos del pasado. El acceso a la educación está mucho más extendido y las leyes facilitan la conciliación, pero la brecha salarial y la infrarrepresentación en puestos directivos siguen siendo problemas latentes. En comparación, educación. En los años 70, en EEU, la proporción de mujeres universitarias rondaba el 40%, y muchas estudiaban carreras permitidas: magisterio, enfermería. Ahora en España y gran parte de Latinoamérica, la matrícula femenina supera el 50% en casi todas las disciplinas, incluidas ingenierías o ciencias puras. Empleo. Entonces, dejar el puesto de secretaria o asistenta para acceder a un cargo gerencial era casi impensable. Hoy se observa un incremento de mujeres emprendedoras en España. 1 de cada 3 nuevas empresas tiene una fundadora. En México, más del 30% de los pequeños negocios son dirigidos por mujeres. Cultura empresarial. Mientras que en los 70 la idea de una emprendedora de moda corría el riesgo de considerarse afición de señora, ahora existe un tejido de aceleradoras, fondos de inversión y comunidades de mentoras. Por ejemplo, la Asociación de Mujeres Empresarias en España o She Means Business de Facebook en Latinoamérica, que brinda acompañamiento y financiación. Pese a esos avances, los obstáculos no han desaparecido. El techo de cristal sigue ahí, reduciendo las posibilidades de ascenso. La carga de cuidados familiares recae mayoritariamente en las mujeres, y muchas veces se les exige elegir entre familia y carrera, como si no pudieran al mismo tiempo ser madres y líderes. Caso práctico. Cecilia Marcos, la modista de 1975. En el barrio de Chamberí, en Madrid, vive aún la señora Cecilia Marcos, hoy octogenaria, cuyo taller de costura abrió con apenas 22 años y una máquina Singer heredada de su abuela. Era 1975. Franco aún vivía y las libertades estaban acotadas, pero Cecilia se atrevió a convertir en negocio lo que había aprendido. Hurgando en patrones de revistas francesas, comenzó ofreciendo arreglos de dobladillos y pronto pasó a diseñar trajes de chaqueta con ese aire elegante que aún hoy conserva la vieja clientela de la zona. Su truco fue sencillo: escuchar. En cada prenda que le traían preguntaba qué querían proyectar sus dueñas. Siéntete más alta. Quiero un vestido para mi entrevista de trabajo en la embajada, algo discreto, pero con clase. Con ese enfoque, Cecilia no solo cosía telas, sino autoestima. Pocos años después, su pequeña tienda en la calle Trafalgar se convirtió en punto de referencia.
Las vecinas compraban telas y se llevaban un consejo de estilo. Las profesionales de la zona modistas novatas acudían a ella en busca de formación. En paralelo, Cecilia organizaba cafés con otras empresarias propietarias de peluquerías, librerías o pequeños bares para intercambiar contactos y apoyarse mutuamente el primer club de networking femenino de Madrid. El caso de Cecilia ilustra dos lecciones fundamentales. Primero, que la habilitación artesanal, aún en contextos restrictivos, puede convertirse en semilla de empresa cuando se combina con empatía y visión de cliente. Segundo, que la red de apoyo entre mujeres es un capital tan valioso como el dinero prestado por un banco. Error común: subestimar el peso de los prejuicios. Un fallo frecuente entonces y ahora es lanzar un proyecto sin prever el efecto de los estereotipos sociales. Muchas emprendedoras asumen que si el producto es bueno, las ventas vendrán solas, olvidando el componente de visibilidad y credibilidad. En los años 70, nuestras protagonistas no tenían Instagram ni prensa local dispuesta a entrevistar la historia de la modista valiente. Hoy, a veces nos limitamos a crear un perfil y esperamos seguidores como por arte de magia, sin plan de contenidos ni estrategia de networking. El resultado suele ser similar: desánimo. Cuando las primeras semanas no llegan pedidos, incomprensión de familiares que no ven el negocio en Internet y, en el peor de los casos, abandonar antes de que el proyecto eche raíces. Si bien el talento y la pasión son motores esenciales, es imprescindible diseñar de antemano una hoja de ruta que incluya análisis de la audiencia, quién comprará, dónde está, canales de comunicación, redes sociales, colaboraciones, prensa local, ferias, red de contactos, alianzas con otras emprendedoras para recomendaciones mutuas. Lección clave: comprender el contexto para valorar el empoderamiento. Conocer el trasfondo histórico y social de aquellas pioneras nos ayuda a medir la magnitud de su gesta. No se trata solo de abrir una tienda, sino de hacerlo en un entorno que no esperaba ni aprobaba la autonomía femenina. Reconocer esa dificultad aporta dos ventajas. Humildad. Entender que cualquier paso hacia la independencia supone un reto y merece respeto. Inspiración. Saber que si ellas lograron triunfar con menos recursos, hoy contamos con herramientas más avanzadas. Formación online, microcréditos, comunidades virtuales, y podemos aprovecharlas al máximo. Por eso, al contar esta historia de Hazel Whittaker y compararla con la de Cecilia Marcos, revelamos un hilo común: la determinación de mujeres que con aguja, tijeras o máquina de coser bordaron su propia libertad. Ese legado nos invita a no menospreciar los obstáculos y a planificar cada puntada, cada acción, con conciencia de los condicionantes sociales. Con este contexto, estamos listos para sumergirnos en la vivencia íntima de Hazel, el instante en que el hallazgo de un simple recibo en el bolsillo de su marido desató una cadena de emociones y decisiones. En la siguiente sección exploraremos cómo esa chispa de traición se convierte en motor de cambio, analizando las señales que pasan desapercibidas y las lecciones prácticas para detectar y afrontar engaños en nuestras propias relaciones. En el corazón de Meadow Creek, un martes cualquiera de finales de la primavera de 1973, Hazel Whittaker inició su jornada como cualquier ama de casa devota, recogiendo los juguetes desperdigados, preparando el desayuno para sus 3 pequeños y organizando el menaje para el potluck de la iglesia esa misma tarde. El sol ya se filtraba con fuerza a través de las persianas, prometiendo otra jornada de calor seco en aquel pueblo a orillas del desierto. Sin embargo, aquella mañana encendió un fósforo en la vida de Hazel, que a su vez prendería la mecha de una transformación irreversible. 1. Desglose de la escena. Después de despedir a James con un beso en la frente y un "que te vaya bien" en la reunión de Albuquerque, Hazel se puso a preparar una lasaña con la familiaridad de quien repite la receta sin pensar: cebolla, carne picada, tomate, queso. Todo en su sitio. Pero al terminar de fregar los platos, sintió una punzada de curiosidad, un impulso casi infantil de rebuscar en el armario de su esposo.
Solo un vistazo rápido, se dijo, no pasará nada. Metió la mano en la chaqueta de tweed que colgaba en el perchero y entre los bolsillos encontró un pequeño pedazo de papel, un recibo de Sanderson's Jewelers en Santa Fe, fechado apenas 2 semanas atrás. El objeto de la compra, una pulsera de mujer con un encanto en forma de corazón. Su mente intentó cubrirse con excusas benignas, será un regalo para nuestra madre. Quizá la secretaria de James cumplió años, pero el peso del papel se clavó en su pecho y la temperatura de la habitación pareció subir 2 grados. Esa escena funciona como un gancho narrativo perfecto, porque conjuga 2 ingredientes esenciales, lo cotidiano, una rutina de limpieza, y lo inesperado, el recibo que no encaja. El contraste despierta en el espectador la empatía inmediata. ¿Y si me sucediera a mí? 2. Comparativa de guión tacto versus sensacionalismo. En muchas historias sobre infidelidad, el relato se convierte en un desfile de gritos, acusaciones y escenas teatralizadas buscando el morbo más que la profundidad. Aquí, en cambio, se agradece el enfoque íntimo de Hazel, que no grita, que no salta al sofá con un arma. Solo respira hondo, guarda el papel y trata de seguir con la mañana. Ese tacto narrativo explora la confusión interna antes del estallido externo, un camino menos trillado, aunque mucho más realista. Cuando otros creadores optan por dramatizar en exceso, pierden verosimilitud. El público deja de identificarse con alguien que actúa de forma impulsiva porque lo común es dudar, ignorar y repetir una y otra vez. Tiene que haber una explicación. Ejemplo real. Silvia de Valencia. En otro rincón del mundo, Silvia, una fisioterapeuta de Valencia, vivió una situación sorprendentemente parecida en 2010. Encontró facturas de un hotel en Mallorca a nombre de su esposo en fechas en que él aseguraba estar de viaje de trabajo en Barcelona. Su reacción inicial fue idéntica a la de Hazel: negar la evidencia, justificarlo con «es para un cliente» o «será un error». 2 días después, sin embargo, decidió seguirlo discretamente. Comprobó que efectivamente aquel hombre se alojaba con otra mujer y que una cuenta en Instagram privada les delataba. La diferencia principal radica en el contexto tecnológico, mientras Hazel tuvo que fiarse de su instinto y de un recibo de papel. Silvia contó con cámaras de móviles, mensajes de voz y redes sociales que le permitieron documentar cada paso. Pero la emoción, el nudo en la garganta y la mezcla de incredulidad con rabia fueron exactamente los mismos. 4. Error frecuente del guionista: omitir el proceso interno. Uno de los fallos más habituales al relatar traiciones es centrarse únicamente en la revelación y sus consecuencias externas. La esposa lo descubre y lo echa de casa. Nos quedamos sin ver el laberinto íntimo por el que pasa la víctima, la negación, la entrega al autoengaño, los picos de ansiedad, cuando el teléfono suena tarde, la revisión mental de cada gesto o comentario superficial. En el guión de Hazel, por suerte, se toman unos minutos para bucear en ese proceso. El quizás sea un regalo, el volver a guardar el recibo y sacarlo al día siguiente, la vigilancia de las llamadas nocturnas. Ese recorrido interno enriquece la historia y dota de credibilidad a sus acciones posteriores. 5. Lección práctica. Identificar señales de alerta. Detrás de cada infidelidad hay pistas casi siempre pequeñas que, si aprendes a leer, pueden avisarte a tiempo. Cambios en los hábitos de comunicación, esas llamadas con la puerta cerrada o llamadas silenciadas. Detalles fuera de lugar, una colonia nueva, un regalo que no coincide con fecha señalada. Historias esquemáticas, anécdotas de trabajo contadas de forma demasiado breve o sin matices. Ausencias repentinas, viajes fuera de calendario o desapariciones inexplicables. Practicar la observación atenta no es sinónimo de paranoia. Se trata de reconocer que en toda relación sana debe haber transparencia. La falta de ella, sin una explicación razonable, es motivo de alerta. Con el recibo todavía temblando en la mano y la mente aturdida, Hazel empezó a recordar mentalmente todo lo que antes había descartado como normal
El concierto de disculpas tras reuniones extendidas, aquella camiseta perfumada de un olor distinto, el silencio forzoso cuando la televisión emitía noticias a altas horas. Poco a poco, las piezas encajaron en un retrato de engaño sistemático. En la siguiente sección nos adentraremos en el momento culminante de esta revelación, la vigilancia a la segunda familia en Santa Fe, la escena de la puerta que se abre y el choque de miradas que cambia para siempre la vida de Hazel. Analizaremos cómo construir esa escena en guión para maximizar la empatía y la tensión, así como los recursos visuales y sonoros que elevan su impacto. El denso silencio de aquella mañana en Meadow Creek se volvió ensordecedor para Hazel. Había visto con sus propios ojos a su marido entrar en la casa de Santa Fe, como un invitado habitual, entregarle flores a otra mujer, besarla con la confianza de un esposo y, sobre todo, acunar en brazos a un niño que gritaba, papá, con la misma voz que su propio hijo David. Aquella imagen quedó grabada en su mente como una fotografía en blanco y negro y arrancó en ella una mezcla de emociones tan dolorosa que casi no podía respirar. 1. Desglose emocional, shock paralizante. En el momento de la revelación, Hazel sintió que el mundo entero se desmoronaba a sus pies. No hubo gritos, ni llantos descontrolados, solo un vacío helado, como si el corazón le diera un vuelco y se negara a latir. Su pulso se ralentizó y cada pensamiento se volvió nítido en medio de la confusión. Esto es real, esto está pasando. Negación y autoengaño. Al volver a casa esa misma tarde, el primer impulso de Hazel fue convencerse a sí misma de que había interpretado mal la escena. Tal vez era un primo lejano, un amigo de la universidad de Valerie, la supuesta esposa. Quizá James había tenido una emergencia y buscaba apoyo allí. La negación funcionó como un paréntesis breve, le permitió llegar hasta el porche de su casa, sin desmoronarse, fingir una sonrisa ante los niños y preparar la cena con las manos temblorosas. Angustia y miedo. Pero la negación no bastó. Por las noches su almohada se empapaba de lágrimas silenciosas. El temor de enfrentarse a la verdad y el terror de imaginar un futuro lleno de mentiras la hicieron sentir atrapada en una jaula sin barrotes visibles. Cada llamada de teléfono a horas inusuales, cada recibo sin explicación, cada silencio de James al volver a casa, se convirtieron en cuchillos que se hundían en su pecho. Determinación última. Fue en aquel punto de dolor profundo, cuando la mente de Hazel se enderezó con una claridad inusitada. No podía permanecer en un hogar construido sobre mentiras. Protegería a sus hijos a toda costa, y para ello necesitaba tomar una decisión radical: huir, encontrar un refugio, recomponer su vida lejos de aquel hombre que había dividido su corazón. 2. Ejemplo de improvisación financiera. Hazel no era una mujer con experiencia en finanzas, pero sabía que tomaría tiempo y dinero establecerse en otro lugar. Con sigilo empezó a hacer pequeños movimientos, retirar efectivo de sobres dispersos. Durante años, James había dejado en sobres recortes de sueldo para gastos de casa. Hazel sacó discretamente parte de ese dinero en efectivo, solo lo justo para cubrir unas cuantas semanas de gastos. Buscar microcréditos locales. En Tucson, donde vivía su tía Ruth, existía una pequeña cooperativa de crédito que ofrecía préstamos de emergencia a mujeres desempleadas sin aval. Hazel consultó los requisitos y preparó una carta breve explicando su situación: custodia de 3 hijos, necesidad urgente de vivienda. Con esa solicitud en mano, obtuvo un préstamo modesto que le garantizaría el primer mes de alquiler. Venta rápida de bienes menores. No quería enfadar a James ni alertarlo de inmediato, así que colocó anuncios discretos para vender algunos muebles de segunda mano, una mesa auxiliar, unas sillas plegables, un viejo tocadiscos. El dinero obtenido se sumó al fondo de emergencia. Negociar con la tía Ruth. Con voz temblorosa, Hazel le explicó su plan a Ruth. Necesito un techo hoy mismo para los niños y para mí. Su tía la recibió sin preguntas en su pequeña casa de Tucson y le prometió que podía quedarse hasta que encontrara algo propio.
Ese gesto de amor desinteresado se convertiría en la base sobre la que se levantaría la segunda etapa de su vida. 3. Comparación cultural. Tía versus casas de acogida. En Estados Unidos rural de los años 70, el refugio familiar seguía siendo el recurso más accesible, huir hacia la casa de un pariente, con la intimidad y discreción que eso garantiza. En España o en muchos países de Latinoamérica, sin embargo, el concepto de casa de acogida institucional va ganando terreno sobre todo para mujeres víctimas de violencia de género o en situación de emergencia. Ventajas de la tía o la red familiar: privacidad total en entorno conocido, apoyo emocional directo. Inconvenientes posible: dependencia económica, riesgo de tensiones familiares, dificultad para separarse definitivamente si la tía vive en el mismo pueblo de origen. Ventajas de una casa de acogida: anonimato, asesoramiento legal y psicológico en grupo, estructura de salida planificada, acceso a recursos sociales. Inconvenientes: falta de intimidad, reglamentos estrictos horarios. Visitas: necesidad de adaptarse a convivir con otras personas en situación vulnerable. Hazel eligió la red familiar porque su prioridad era la estabilidad emocional de los niños. Necesitaba que percibieran un clima de vacaciones más que de escape forzado. Además, su tía Ruth estaba dispuesta a darle confidencialidad total y la libertad de rehacer papeles y gestiones sin prisas. Error típico: lanzarse sin plan. Muchas historias de huida presentan el dramatismo de la protagonista saliendo de casa en pijama con una maleta a medias. Aunque esa imagen es cinematográfica, en la vida real resulta un error frecuente. Huir sin prever lo esencial deriva en crisis de liquidez, pérdida de documentos o volver antes de tiempo por falta de recursos. En el caso de Hazel, ese error estuvo a punto de suceder. Al principio subestimó el tiempo que tardaría en gestionar el cambio de custodia y abrirse un horizonte laboral en Tucson. Solo la intervención de su tía y los microcréditos locales salvaron la situación. El verdadero drama no está en la fuga en sí, sino en quedarse sin un plan B cuando el único refugio, la casa de la tía, deje de ser sostenible. Ante ese escenario, muchas mujeres se ven obligadas a regresar a relaciones tóxicas o a sobrevivir en condiciones precarizadas. 5. Lección aplicable. Diseñar un plan de salida. Para quienes se enfrentan a una crisis de pareja que exige escapar, conviene preparar un kit de emergencia. Red de apoyo identifica de antemano a 1 o 2 personas de total confianza, amiga, hermana, tía, que estén dispuestas a ofrecerte refugio y apoyo sin preguntas. Capital mínimo: reserva de 3 a 6 semanas de gastos básicos. Alojamiento, comida, transporte. Puede ser efectivo escondido o una cuenta bancaria independiente si es posible. Documentación clave: copias de DNI o pasaporte. Certificados de nacimiento de los hijos. Tarjetas de seguro médico, nóminas o pruebas de ingresos. Evita llevar todo el original si eso pone en riesgo el avance de un posible juicio, pero asegúrate de tener acceso rápido a ella. Alternativas laborales: investiga opciones locales de empleo. Rápido hostelería, tiendas de barrio, teletrabajo o recursos de microcréditos para emprender pequeñas actividades. Apoyo profesional: ten a mano contactos de abogados o servicios sociales que puedan ayudarte con la custodia de los hijos, divorcio o ayudas de emergencia. Con el coche cargado de maletas moderadas y corazones rotos, Hazel emprendió el viaje hacia Tucson esa misma tarde. Acompañada de sus 3 hijos, condujo por la ruta polvorienta del desierto mientras reflexionaba sobre la distancia que recorría no solo en kilómetros, sino en etapas de su propia vida. Al llegar a la casa de la tía Ruth, notó por primera vez una paz interrumpida, no la paz de la ignorancia, sino la de quien decide tomar las riendas. En la siguiente sección exploraremos cómo Hazel convirtió aquella necesidad vital en su primera oportunidad de empoderamiento profesional, el descubrimiento de su talento en el taller de telas.
las dudas iniciales, los primeros encargos, y cómo puntada a puntada tejería su camino de víctima a protagonista. Cuando Hazel llegó a Tucson, las primeras semanas transcurrieron entre pañales deberes escolares y esa sensación persistente de estar viviendo en una realidad prestada. Sin embargo, en medio de la vorágine cotidiana, descubrió un resquicio de calma al acompañar a su tía Ruth a la tienda de telas de Margaret Wilson, una pequeña mercería en el centro de la ciudad. Allí, entre rollos de satén, parches de terciopelo y hilos de colores imposibles, volvía a sentirse como aquella joven de Meadow Creek que cosía a mano las cortinas de su casa, recién estrenada, capaz, creativa y con la mente llena de bocetos. 1. Técnicas de guión para narrar oficio. El oficio en acción. Para plasmar este momento en un guión con fuerza emocional, basta con unos pocos pero efectivos. Plano detalle. Close-up de las manos. Vemos las manos de Hazel deslizándose por la tela, tanteando su textura, doblando un metro de tela cruda con el mismo cuidado con el que un orfebre pule el oro. Plano medio de su rostro, la luz entra por la ventana marcando en su frente arrugas de concentración, mientras recorre con la yema de los dedos el dobladillo de un vestido a medio terminar. Inserto del sonido, el susurro del hilo, deslizándose por la aguja, el chasquido del dedal, al empujarla el roce de la tijera cortando el patrón. Estos efectos de sonido discretos pero constantes sumergen al espectador en el taller. Montaje paralelo se alterna con escenas de sus hijos, jugando tranquilos en el comedor de la tía, recordando que aquel oficio artesanal no era un mero pasatiempo, era su salvavidas. Con esas imágenes y sonidos, el público experimenta el placer y el reto de coser. El acto de coser se convierte en un ritual de empoderamiento. Puntada a puntada, Hazel va recolocando no solo los tejidos, sino también su propia autoestima. 2. Caso real español. Cecilia Marcos, la modista de Chamberí. Mientras regresaba tras una tarde de prueba en el mostrador de Margaret, donde cosió con cierto nerviosismo el forro de un abrigo fallido, Hazel pensó en la historia de Cecilia Marcos, la modista de Chamberí, que en 1975 convirtió su cuarto de costura en referencia de elegancia en Madrid. Cecilia había aprendido siendo niña con su abuela. Aquel aprendizaje familiar le dio base técnica, pero también el valor de transformar un don en oficio, desde acarrear telas y confeccionar dobladillos hasta asesorar a clientas sobre tendencias. Lo más admirable de Cecilia fue su visión de cliente. Solía preguntarles con una taza de té y un plato de pastas por la ocasión de la prenda. Para tu graduación, es un regalo para tu madre. ¿Quieres algo que aguante los abrazos de boda? Esa empatía con la usuaria final fue la semilla de su éxito. Para Hazel, conocer a distancia esa experiencia española era un recordatorio de que no estaba sola. A miles de kilómetros, otras mujeres habían utilizado la máquina de coser como herramienta de libertad. Aunque sus contextos eran distintos, la fórmula se repetía: habilidad técnica, plus escucha activa, plus valentía para cobrar por el tiempo invertido. 3. Análisis de errores de negocio, no validar mercado antes de invertir. Motivada por aquel eco de Chamberí, Hazel decidió montar un pequeño taller improvisado en el cuarto de la casa de su tía. Compró una máquina de coser de segunda mano, más robusta que la de Margaret, y encargó un par de maniquíes usados. Ilusionada, adquirió también metrajes de gasa satén y hasta un par de kilogramos de botones rústicos de madera. Sin embargo, su entusiasmo pronto chocó con la realidad. Las pocas clientas que necesitaban arreglos urgentes no estaban dispuestas a pagar el precio de una prenda nueva hecha a medida. Preferían ajustes baratos y rápidos. Mientras tanto, las telas de gasa quedaron apiladas en un rincón acumulando polvo. Este desfase entre inversión y demanda es un error habitual al lanzar un negocio artesano. Invertir en stock sin conocer con certeza el gusto y la capacidad de pago del mercado local. Por mucho que uno se enamore de un estampado de flores o de un forro de raso color burdeos,
Si las clientas no lo solicitan, esas existencias se convierten en inmovilizando también el capital. Para evitarlo es fundamental prototipar antes de producir, ofrecer un primer lote reducido, por ejemplo, 3 faldas o 2 blusas para testar precios y tallas. Preventa o reserva anunciar el modelo y abrir un periodo de reserva con un pequeño adelanto. Así se mide la demanda real. Encuestas y entrevistas. Charlar con potenciales clientas para conocer sus preferencias de color, estilo y presupuesto. Hazel aprendió rápido estas lecciones. Regaló un par de muestras a amigas de la iglesia para que las lucieran en eventos sociales, anotó sus comentarios y ajustó las tallas. Solo después lanzó una pequeña colección de 4 faldas, telas lisas con bolsillos discretos al precio acordado con sus primeras embajadoras rurales. Lección de marketing. Convertir habilidad artesanal en marca. A partir de este aprendizaje, Hazel delineó un plan de marketing sencillo pero efectivo. Definir la propuesta de valor no era ropa a medida en general, sino prendas versátiles para madres trabajadoras que querían comodidad sin renunciar a elegancia. Crear una identidad visual, diseñó un logotipo simple con sus iniciales bordado en etiquetas blancas, con letra cursiva, y lo cosió en cada prenda. Así cada vez que alguien veía la etiqueta HW, sabía que era obra de Hazel. Comunicación boca a boca, estructurada en lugar de confiar solo en charlas a la puerta de la iglesia. Hazel creó tarjetas de visita en cartulina gruesa, un pequeño rectángulo, que recordaban a un trozo de tela, con su teléfono escrito a mano y un breve lema: puntadas que cuidan tu día. Repartió estas tarjetas a quienes recogían sus encargos y les pidió que las compartieran con amigas. Alianzas Locales estableció un acuerdo con la sastrería de un hombre jubilado en Tucson que le enviaba camisas con el forro roto. A cambio de renovar esos forros con toques de colores, él recomendaba su taller a clientes que pasaban por el otro lado de la ciudad. Eventos y ferias. Participó en la Feria Anual de Artesanía de Tucson, montando un stand modesto con un maniquí vestido con una de sus faldas y unas cuantas muestras en una mesa. Allí ofrecía un cupón de descuento para encargos futuros, lo cual hizo crecer su lista de clientas. Este enfoque holístico, producto, identidad, recomendación y presencia física, fue el germen de una marca que en apenas meses dejó de ser la tía que cose en su sótano para convertirse en Hazel's Atelier, reconocida por su calidad y estilo propio. Cada puntada que Hazel daba, cada franja de bies que aplicaba con esmero, era una declaración de independencia. Ya no esperaba que James regresara para validar su vida. Su taller era el refugio donde construía un nuevo hogar. En la siguiente sección veremos cómo, uniendo creatividad y disciplina empresarial, Hazel pasó de enseñar sus primeras piezas a proponer colecciones completas, sentando las bases de la próspera empresa que llegaría a dirigir y que hoy inspira a mujeres emprendedoras. Con los hilos del taller ya asentados y un modesto grupo de clientas fieles, Hazel comprendió que su supervivencia iba más allá de coser dobladillos o ajustar chaquetas. Debía tejer un legado que trascendiera su propio nombre. Así nació la última fase de su viaje: convertir su experiencia en una guía práctica para otras mujeres y transformar aquel rincón de tela y aguja en un semillero de emprendedoras. 1. Síntesis de aprendizajes. Al mirar atrás, Hazel identificó 5 hitos que sostuvieron su transformación. Reconocer la propia valía dio el primer paso al admitir que sus manos sabían crear. Aprovechar recursos locales, la mercería de Margaret y la red familiar le brindaron espacio y materia prima. Aprender en el camino, ajustó sus estrategias tras un primer tropiezo con el exceso de stock. Construir una marca, eligió un nombre, un logo y un mensaje coherente que conectara con su audiencia. Establecer alianzas, desde el sastre jubilado en Tucson hasta las amigas de la iglesia, tejió una red de recomendaciones mutuas. Cada punto se fue entrelazando hasta formar un patrón único, el de una mujer que pasó de costurera a empresaria, de víctima a mentora. Consciente de lo solitaria que puede ser esa transición,
decidió abrir las puertas del taller más allá de las máquinas de coser. 2. Guía paso a paso para emprender. Para que cualquier mujer con una idea y el valor de perseguirla pueda replicar ese camino. Hazel elaboró una pequeña hoja de ruta. Formación continua, cursos locales y online desde un taller básico de corte y confección hasta webinars sobre gestión de redes sociales. Mentoría: buscar a alguien con experiencia, una modista consolidada, un contable de confianza o una asesora de negocios y concertar reuniones periódicas aunque sean de media hora al mes. Financiación inteligente, microcréditos y subvenciones. Investigar ayudas municipales o estatales para emprendedoras. En el sur de EU, por ejemplo, existen programas de pequeñas subvenciones para mujeres rurales. Crowdfunding discreto: ofrecer un lote inicial de productos exclusivos a las primeras patrocinadoras a cambio de un adelanto de fondos. Reinversión de beneficios: reservar el 30% de los ingresos netos del primer año para nuevos insumos o marketing. Red de apoyo y alianzas. Grupos locales: unirse a cámaras de comercio, asociaciones de mujeres empresarias o clubes de trueque de servicios, por ejemplo, un mes de contabilidad a cambio de prendas. Eventos presenciales: participar en ferias de artesanía, mercadillos navideños o exposiciones comunitarias. Colaboraciones creativas: diseñar ediciones limitadas con ceramistas, floristas o fotógrafas para multiplicar audiencias. Estrategias de marketing acorde al presupuesto. Identidad visual coherente, logotipo, paleta de colores y tipografía que reflejen la personalidad del proyecto, cosidas en etiquetas o estampadas en bolsas de compra. Publicidad en redes sociales. Crear contenido sencillo, fotos de antes y después de arreglos, vídeos time-lapse de una prenda cobrando forma, testimonios de clientas felices. Mailing y grupos de mensajería. Organizar una lista de difusión por WhatsApp o correo electrónico con novedades mensuales, ofertas y pequeños tutoriales. Equilibrio con la vida personal. Horarios realistas. Reservar días fijos para la familia y el descanso. Hazel instauró el sábado sin tijeras para dedicarlo a sus hijos. Delegar tareas. Cuando el negocio creció, contrató a una joven costurera a media jornada para cubrir urgencias y ganar tiempo para la administración. Autocuidado. Aunque el taller fuera un refugio, estableció pausas para pasear al atardecer, su momento de inspiración, y volvió a retomar la costumbre de escribir un diario. Con esa hoja de ruta, cada emprendedora tiene un mapa que combina experiencia artesanal y disciplina empresarial, siempre adaptado a sus circunstancias y recursos. 3. Errores frecuentes al escalar. A lo largo de los años, y tras haber visto a varias alumnas de su mentoría tropezar, Hazel advirtió patrones de fallo en la fase de crecimiento. Crecer sin estructura. Abrir un segundo local o un taller más grande antes de contar con procesos claros. Control de stock, facturación organizada, atención al cliente estandarizada. Descuidar la calidad. Priorizar cantidad sobre cuidado artesanal, lo que acaba dañando la reputación y ahuyentando a clientas fieles. Falta de diversificación. Depender únicamente de un tipo de encargo, por ejemplo, ajustes de novias, y no explorar líneas complementarias, prendas de diario, accesorios, cursos, aislamiento de la comunidad. Cerrar el negocio a colaboraciones o feedback externo por temor a la competencia, perdiendo ideas frescas que podrían enriquecer la marca. Contra estos errores, la receta de Hazel pasaba por documentar cada paso con procedimientos escritos, mantener reuniones mensuales con el equipo o la mentora y destinar al menos un 10% de las ganancias anuales a formación o innovación. 4. Ejemplos de inspiración actuales. Para mostrar que el espíritu de reinvención sigue tan vivo como en los 70. Hazel cita 2 ejemplos de hoy. Laura, diseñadora textil en Ciudad de México, tras formarse en línea en patronaje 3D, creó una línea de blusas florales que comercializa vía Instagram, colaborando con influencers locales y donando el 5% de sus ventas a refugios de mujeres. María, costurera de Sevilla, abrió un pequeño taller en el patio de su casa,
y durante la pandemia ofreció cursos virtuales de bordado. Con ello, no solo mantuvo ingresos, sino que creó una comunidad de alumnas internacionales que hoy compran sus kits de iniciación. Estos casos demuestran que aunque cambien las herramientas, apps de diseño, plataformas de pago online, la esencia es la misma: una idea, una habilidad y la valentía de mantenerla viva. 5. Mensaje final y llamada a la acción. Si hoy estás pensando en dar el paso, recuerda que la tela de tu vida siempre está a tu alcance. Solo hace falta la aguja de la decisión y el hilo de la constancia. Comparte en los comentarios tus propios proyectos o dudas. ¿Tienes una idea de negocio artesanal? ¿Necesitas ayuda para diseñar tu hoja de ruta? Este espacio es para nosotras, para tejer juntas alianzas y consejos. Y si la historia de Hazel te ha inspirado, suscríbete al canal. Cada semana traeremos entrevistas, tutoriales y trucos para acompañar tu viaje de emprendedora. Porque ninguna de nosotras merece coser su futuro en soledad. Juntas podemos bordar un mundo más libre y creativo. Con este cierre concluimos el capítulo dedicado a la reinvención de Hazel Whittaker. En el próximo video profundizaremos en casos de éxito contemporáneos. Analizaremos herramientas digitales que facilitan la gestión de un taller y compartiremos ejercicios prácticos para diseñar tu propia colección de lanzamiento. Hasta entonces, puntada firme y corazón decidido.